desde la educación, desde la academia, desde las ciencias jurídicas y políticas, ese voto renovado para cambiar todas estas estructuras de poder de esta sociedad que es patriarcal, que se ha limitado o que ha limitado a lo largo de la historia los derechos de la mujer y de otros colectivos no masculinos. Entonces, pues bienvenidos a esta nueva sesión que en total en el número de las cátedras es el número 20, la segunda del año. Hoy nos convoca el tema de la perspectiva de género en las decisiones de la Corte Constitucional en Colombia. Por esto me complace presentarles a nuestra invitada de hoy, es la doctora Natalie Castellanos Morales. Ella es pues precisamente una conocedora de primera mano de este tema, es una reconocida experta en derecho constitucional y además pues cuenta con una amplia trayectoria profesional tanto en el sector académico como en el investigativo y en el judicial. La doctora Natalie es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogada experta en Derecho Constitucional y Fortalecimiento del Estado del Derecho en perspectiva comparada, con amplia experiencia en el sector público, en la rama judicial, siendo en este caso magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Además, es experta en el litigio constitucional, en el análisis de trámites legislativos, en cooperación internacional, en docencia universitaria y en la investigación sociojurídica, tanto desde la perspectiva teórica como aplicada. Eh, Agradecemos cerrar los micrófonos. Bueno, el día de hoy, antes de iniciar y darle paso a nuestra experta, quería comentarles que a partir de este año, las personas que asistan al menos a 8 cátedras, por eso es importante que se registren, van a obtener al final del año un certificado de participación a esta cátedra de género. Entonces, pues nada, los invitamos a participar continuamente en estas cátedras, registrarse pues, en el formulario de asistencia para poder obtener este certificado al final del año. Entonces, sin más preámbulos, le doy paso a nuestra invitada de hoy, a la doctora Natalie Castellanos Morales. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Buenos días para todas y para todos. Muchas gracias a la escuela por la invitación y, por supuesto, a la universidad. Como lo decía Stephanie, pues este tema tiene muchísimo de largo y de ancho, todo el tema de la perspectiva de género. En este caso, pues quisiera presentarles algunas decisiones de la Corte Constitucional que se han referido al tema, no sin antes recordar algunos conceptos básicos generales que seguramente ya han trabajado pues a lo largo de estos temas de género. Voy a compartir en este momento pantalla para que puedan ver una pequeña presentación. Y pues por supuesto, bienvenida siempre todas las preguntas, todas las dudas, los comentarios para ver qué podemos abordar. Pues como les decía, es un tiempo breve para todo lo que podríamos discutir al respecto. Bueno, ay, perdón, aquí me enredé con la presentación. Bien, en este caso se hizo una selección, digamos, completamente por ciertos gustos y por la idea de verificar ciertos temas, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional es enorme y pues al final los voy a invitar más a que puedan de pronto consultar las, las múltiples decisiones que se han proferido en la materia. Está avanzando la presentación porque creo que se quedó No, solo en la... no está avanzando, no señora. Mm, mm. ¿Qué?
¿Qué podría hacer? ¿Dejar de Si compartir? quieres, no la envías y la compartimos o Qué volveré raro. a tratar de compartir. Vamos a intentar a ver si lo logro. Ya la estamos viendo y en grande. Pero no se puede mover. Ah, A ver si la logro. Hagamos un último intento. nuevamente la estamos viendo, pero creo que no se mueve. Ah, ya se está moviendo la presentación. Me toca hacerlas como a mano. Listo. Entonces, vamos a ver. No, no la muevo y si no, de pronto se nos daña. Qué pena no ponerla. De pronto si la pongo grande ya no me funciona. La primera pregunta aquí es, bueno, podemos haber escuchado hablar de la perspectiva de género, pero la pregunta es cómo la aplicamos en la vida real. Y en este caso, pues yo quisiera referirme a cómo la aplicamos en la vida real del mundo jurídico y de un mundo jurídico muy específico que es el mundo judicial, con énfasis en el mundo judicial constitucional. Para esto, la primera precisión que haría es que debido a la supremacía de nuestra constitución, pues todo el mundo jurídico es constitucional. Eh, por lo tanto, ninguno de los jueces o juezas del país escapan a tener la obligación de asumir una perspectiva constitucional de los casos, que ahorita vamos a ver en el caso de la perspectiva de género, eso que implica, y pues por supuesto también indica el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a que podamos exigir la aplicación de esta perspectiva cuando ello sea relevante. Vamos a ver que no necesariamente en todos los casos es aplicable una perspectiva de género, pero sí hay unos indicadores, unos elementos que nos permiten saber si esto es posible o no. En esta presentación, por lo tanto, nos vamos a enfocar en unos fallos judiciales muy específicos, que son sentencias de tutela revisadas por la Corte Constitucional. Como ustedes saben, el ordenamiento jurídico colombiano establece la posibilidad de interponer acciones de tutela frente a la violación o amenaza de derechos fundamentales. Estas acciones de tutela son conocidas por todos los jueces y juezas de la República. Y finalmente, después de que se surtan las instancias, puede ser una sola o pueden ser dos, existe la posibilidad de que la Corte Constitucional las revise. Y esa revisión depende de algunos criterios que ha establecido la propia jurisprudencia, pero en principio es discrecional. Sin embargo, la Corte ha pulido criterios para hacer la selección. Es decir, a la Corte Constitucional llegan todas las sentencias del país y allí se organiza la forma a través de la cual se escogen las que va a conocer la misma Corte y sobre las que se va a pronunciar. Entonces, son muy pocos casos, es como un embudo, y son muy pocos los casos que llegan a revisión en la Corte Constitucional y son escogidos en general por su interés, por temas de justicia material, por la necesidad de que la Corte se pronuncie con respecto al alcance de un derecho fundamental, etcétera. Estos casos que vamos a ver son casos que están en sede de revisión. Creo que todos son casos de sala de revisión, es decir, son casos fallados por 3 magistrados o magistradas. También existiría la posibilidad de que haya casos que vayan a la sala plena. Pero, digamos, en este universo circunscrito es donde nos encontramos. Casos que han surtido una o dos instancias son elegidos por la Corte para que ella haga un pronunciamiento específico y en todos ellos vamos a ver que claramente la elección de esos casos y los argumentos que se dan obedece tanto a temas de justicia material por la gravedad de las situaciones que se han presentado, como a temas de consolidación de la jurisprudencia con respecto a la perspectiva de género, llamados de atención a los jueces ordinarios y a los jueces constitucionales, y también consolidación de algunos elementos claves para hacer el análisis de la perspectiva de género. Con base en esto, ¿de qué vamos a hablar? Pues muy rápidamente. Primero, las generalidades de lo que es la perspectiva de género, luego, cómo funciona en el derecho y cómo funciona en la administración de justicia.
Este funcionamiento de la Administración de Justicia nos es útil no solo si somos jueces, sino también si somos litigantes, porque, como les decía previamente, nos muestra cuáles son los derechos que tenemos y las exigencias que podemos hacer. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una forma de ver diferentes cuestiones, situaciones, ámbitos disciplinares, teniendo en cuenta las diferencias subyacentes que existen entre los géneros. Como seguramente ustedes ya lo han conversado, el género es una construcción social. Es una construcción social en la cual, a través de la cultura, asignamos ciertos roles a cada uno de los géneros. En principio, pues al género masculino femenino, pero también pues sabemos que hay otro tipo de manifestaciones de género fluido, de las que se ha venido hablando y se han visibilizado pues recientemente, realmente ya después de la posmodernidad. La perspectiva de género entonces reconoce la diferencia que existe entre los dos géneros, entendidos estos como constructos sociales y a la vez pues los géneros no binarios o la posibilidad de tener el género fluido. Por lo tanto, la perspectiva de género abarca categorías que van mucho más allá del sexo biológico. Se refiere también a la identidad de género y al reconocimiento social de cada una de estas manifestaciones identitarias. Por lo tanto, la perspectiva de género no es solo un asunto de mujeres, porque no somos el único género existente en la cultura. Es un asunto que involucra a todos los géneros, que es de su interés y que además es reivindicativo. La perspectiva de género revela situaciones de desventaja histórica y estructural que en general se mueven a lo largo de la sociedad y de la cultura de una manera. Al llegar a una de la unidad. Alguien tenía el micrófono abierto. Bueno, esa forma subrepticia en la que se mueve la desventaja ha hecho que solo en tiempos recientes, pues desde, digamos, si pensamos en la historia desde la modernidad, se esté hablando en voz alta y con claridad acerca de las desventajas históricas y estructurales que en particular han afectado al género femenino. Como les decía, pues esto puede proyectarse sobre otros tipos de identidades no binarias, pero aquí en particular nos referiremos a la discriminación histórica, estructural, que ha sufrido el género femenino a lo largo de la historia de la humanidad. La perspectiva de género, entonces, es ponerse estas gafas de reconocer esas diversas identidades que involucran elementos complejos, entender que no se trata solo de un asunto de mujeres, aunque las mujeres sean las que en general hemos sido discriminadas, pero además es reivindicativa porque revela esas situaciones de desventaja. Entonces la idea no es solo ponerse las gafas para ver distinto y ahí si las mujeres están siendo discriminadas, sino qué hacer al respecto. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Lo cual va a redundar en ventajas y en beneficios, no solo para los derechos de las mujeres, sino también de los hombres y de otro tipo de identidades. Ay, no, esto se ve tan feo así, esperen a ver si lo logro. Si la logro arreglar. Una es que la convierta a PDF ya. Y la presenta como PDF. Pero mientras la convierto, creo que se nos va el tiempo. No, aquí en el computador la puedo mover, pero aquí en la tablet no. Vengan a ver si la puedo volver a poner. Que sale muy chiquita y no se ve casi nada. La idea, entonces, es que debemos reconocer que existe una violencia, pues tanto directa como indirecta, sobre las mujeres. Y esa violencia puede ser no solamente la física, vamos, la violencia física es la más evidente, la más notoria, pues por el rastro que dejan nuestros cuerpos, incluida la violencia sexual, por supuesto, sino que también hay una violencia cultural y estructural. Una parte muy importante de esa violencia cultural es
asignar un rol específico a la mujer e impedirle la posibilidad de que se mueva en otros roles. Por ejemplo, pues el haberle asignado el rol de solamente reproductora y madre durante siglos e impedirle poder ejercer, por ejemplo, el rol de una mujer profesional o activa políticamente. Esa es una clásica asignación de roles que perjudica o que limita los derechos de la mujer. Por otra parte, la perspectiva de género también lucha contra la revictimización, porque claramente cuando se hacen visibles todos estos tipos de violencias, solemos ser revictimizadas las mujeres como si fuéramos las responsables de esas violencias o a través de la investigación y la búsqueda de información sobre esas violencias, se nos castiga, se nos maltrata, se nos vuelve a violar nuestros derechos. La idea es que reconozcamos de qué manera estamos siendo victimizadas para poder tratar de resolver esa victimización, en primer lugar, dándole visibilización al asunto y en segundo lugar, resolviéndolo de una manera que no nos vuelva a hacer víctimas. Esto significa reconocer que lo que está escrito en las normas no es suficiente. Nosotros tenemos en nuestra Constitución el artículo 13 que establece la idea de igualdad, tanto formal como material. La idea de la igualdad material es que es obligatorio asumir enfoques diferenciados que reconozcan la desigualdad estructural subyacente frente a ciertos grupos humanos, y en este caso, frente a las mujeres. Por eso la misma Constitución establece una protección especial a las mujeres, pues bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, las mujeres cabeza de familia, hay una protección especial, pues, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, pero todo eso, pues, hay que combinarlo para poder asumir de una forma suficiente una perspectiva de género. Por otra parte, la perspectiva de género reconoce esa discriminación histórica, reconoce también el papel de los estereotipos, que son estas construcciones culturales sobre los roles, y cómo esos estereotipos, que si bien es cierto no son malos en sí mismos, pueden legitimar actitudes discriminatorias. Es decir, que la cultura le asigne al género algunos roles no es en sí mismo problemático. Lo problemático es que esos roles sean limitados de tal manera que se elimine la posibilidad de decidir, que se elimine la libertad y que se afecten derechos. En particular, pues sería el derecho a la igualdad, y por eso es que pensamos en las actitudes discriminatorias. La perspectiva de género se enfrenta al imaginario social. Tiene que ser disruptiva, no puede ser de otra manera, porque lo que tiene que hacer es enfrentarse a los constructos culturales, a los roles que social y familiarmente se han establecido para los géneros, en particular para la mujer, y que ya claramente muestran que son discriminatorios. Por eso es que, si bien es cierto, digamos, uno puede ser pacifista en las perspectivas y en particular en la perspectiva de género, siempre va a ser disruptivo, porque siempre va a ser enfrentar aquello a lo que ya estamos acostumbrados, que ha sido un modelo discriminatorio que ha funcionado además por muchos siglos y que legitima también incluso un modo de producción. No es solamente que se refiera a las ventajas para los hombres como tal, sino que tiene detrás incluso fenómenos económicos, sociales, de distribución del trabajo y demás. En estos casos vamos a ver de qué manera se ha aplicado la perspectiva de género en ciertos casos. Desafortunadamente, el tiempo no nos da como para entrar en el detalle de cada uno de los casos, entonces lo que preferí fue plantearles los casos y más bien dejar planteada también la invitación para que ustedes puedan ver los fallos, puedan ver la manera en la que se resuelve en detalle cada uno de los temas y la forma en la que los jueces empiezan a actuar para resolver todas estas inequidades. ¿Cómo actúan desde el derecho? Por supuesto, desde la legalidad, pero también cómo hay una dosis de activismo judicial importante, de un querer hacer ese trabajo distinto, y por supuesto un enfrentamiento a la interpretación exegética pura y simple. Porque con la exégesis, pues llegaríamos indefectiblemente a decisiones que no van a tener perspectiva de género, por lo menos no favorable a las mujeres, porque el derecho es un sistema patriarcal, en general ha sido construido por hombres para hombres y desde una
visión que era la imperante, sobre todo en la época de normas muy antiguas, como por ejemplo nuestro Código Civil, en el que la mujer pues distaba mucho de ser un sujeto de derechos, ¿no? Entonces allí digamos, las normas anacrónicas empiezan a actualizarse y también los jueces tienen la función de darle vigencia a esas normas dentro de las estructuras sociales que en este momento están en boga. Es decir, tienen la obligación de hacer una actualización a través de la interpretación de las normas con perspectiva de género. En este caso, el de la sentencia T878 del 14, se trata del caso de una señora, perdón, secretaria de un programa de derecho en una institución de educación superior, llevaba trabajando allá 5 años, es decir, no acababa de empezar, parece que cumplía bien sus funciones, tenía un contrato laboral a término indefinido, es decir, laboralmente parece que todo estaba muy bien. ¿Qué ocurrió? Ella inició una relación sentimental, perdón, con un estudiante de la institución. Y en el curso de esa relación, el joven la agredió de diversas maneras, físicamente, verbalmente. Ella sufrió lesiones muy graves, ella fue golpeada gravemente. Ella denunció ante la fiscalía a su compañero, al muchacho con el que sostenía esta relación. Medicina legal le reconoció una incapacidad de 20 días, es decir, sufrió físicamente bastante y pues obviamente es inconmensurable su dolor emocional también. Y cuando ella presentó estas denuncias, esto fue en una ciudad pequeña, entonces a ella le terminaron unilateralmente su contrato de trabajo. Su superior llevó el tema a una reunión con todos los docentes de la facultad, contó todos los detalles de la agresión y de la violencia que ella había sufrido y pues con base en esto justificó que le terminaran unilateralmente su contrato de trabajo. ¿Qué pasó con el joven? Al muchacho le llamaron la atención. Claramente, pues en este caso se ve una diferencia entre el trato que recibió la mujer, que además fue violentada, y el trato que recibió el varón, que además de ser el violador de todos los derechos, pues prácticamente salió impune en términos académicos. Aquí además, fíjense cómo el superior directo de ella consideró necesario ir y exponer todos los detalles de la agresión frente a todos los profesores, como si eso fuera relevante para algo. ¿Y por qué la vida de las mujeres tiene que estar siempre expuesta? ¿Por qué tienen que cuestionar siempre quiénes somos? Porque inmediatamente también dijeron, ay, ella es funcionaria, él es un estudiante. Bueno, pues ya la golpearon y le dieron 20 días de incapacidad. No, pero lo importante era como exponer toda la situación de ella, despedirla, y pues el muchacho sí siguió ahí un poco en la entidad. Ella interpuso acción de tutela. En todos estos casos, pues de una vez les advierto, las acciones de tutela fueron concedidas con diferentes órdenes específicas, pero me interesa es ver qué pasa si uno no aborda el caso con perspectiva de género y qué pasa si sí lo aborda. Aquí vemos que en el caso anterior se veía como el superior jerárquico de esta señora claramente recargaba su conducta sobre ella, como si ella fuera la culpable. Claramente hubo una revictimización total. Como lo dice la compañera, fue una cosa que se salió completamente de todo sentido. Y fíjense el cuidado que se debe tener, y tal vez el señor no lo pensó de una manera pues específicamente alevosa ni mucho menos, pero causó un gran daño y generó pues una situación muy grave para ella, que la llevó a interponer la acción de tutela. Por supuesto, en estas acciones de tutela, el derecho fundamental violado en primer lugar es la igualdad, porque lógicamente hay una discriminación, es decir, un trato diferenciado que está basado en un criterio que es de los llamados criterios sospechosos de discriminación. Si ustedes ven en el artículo 13, hay unos criterios que dice que no puede haber tratos diferenciados por ciertas razones, por raza, por género, por etnia, por nacionalidad. Está el género, porque siempre ha sido considerado, o bueno, pues en los tiempos contemporáneos,
como uno de los elementos clásicos para establecer tratos diferenciados que lo que quieren es discriminar. Los tratos diferenciados no están prohibidos en sí mismos. Lo que está prohibido es que a mí me hagan un trato diferenciado solamente por una característica de la cual no me puedo deshacer y no por ninguna otra razón. Y en este caso fue básicamente por el hecho de ser mujer. Cuando uno asume una perspectiva de género en el derecho, se acogen las tesis posmodernas acerca de la no neutralidad del derecho. Entonces, para quienes estén familiarizados con el mundo jurídico, pues básicamente con la modernidad, la idea de la enciclopedia, de la codificación, nos decía que el derecho era el resultado de la razón que llegaba de alguna manera al legislador gracias al proceso democrático. Y pues era como una cosa muy buena, maravillosa. Sin embargo, no es tan así. Tiene grandes ventajas el derecho, digamos, si no lo creyera, no sería abogada, pero el derecho claramente no es neutral. Las perspectivas críticas y las perspectivas posmodernas han aceptado que el derecho sirve a intereses de diversa índole. Y uno de los intereses a los que sirve es a los intereses del patriarcado, es decir, de esta dominación masculina sobre las mujeres. Sin embargo, el patriarcado también, como les decía, ejerce dominación sobre otro tipo de géneros y es igualmente dañoso para hombres, mujeres o cualquier persona de otro género o que se identifique de otra manera. La perspectiva de género acepta que el derecho no es neutral, es decir, ya nace con una inclinación para favorecer a algunos y perjudicar a otras si nos paramos desde la perspectiva de género feminista. Por eso es que hay que reconocer cómo es que el legislador utiliza el lenguaje y entender que el lenguaje tiene implicaciones. El lenguaje no está muerto, el lenguaje está vivo, el lenguaje es performativo, como lo dirían los teóricos de la filosofía analítica del lenguaje. El lenguaje cambia el mundo. ¿Cómo lo hace? Visibilizando, pues de muchas formas, pero una de las principales es visibilizando o invisibilizando a los sujetos. Entonces, pues ahora que muchos andan en la discusión de, ay, pero ¿cuántos géneros nos toca usar para incluir a todos? Pues los que sean necesarios, porque hemos estado en una cultura que ha invisibilizado. Entonces, las mujeres podíamos estar incluidas cuando se decía hombres. Bueno, pero tenemos rasgos específicos, biológicos, sociales, o sea, hay muchas cosas que nos distinguen, porque tenemos que estar incluidas en todo aquello que es masculino. Y recuerden ustedes, por ejemplo, las primeras formulaciones de documentos de derechos humanos que son básicamente masculinos. Y que son casi que de hombres blancos propietarios, ¿no? Ni siquiera de hombres de otras razas o de hombres que no tuvieran propiedad o que fueran analfabetos. Entonces el lenguaje no es neutral. El lenguaje tiene cargas emotivas, el lenguaje puede dañar, puede invisibilizar, puede atribuir características a la gente que se convierten en connaturales a ellos. Por eso, digamos, hay un reto sustancial muy fuerte y es cómo se expiden y se interpretan las normas. La perspectiva de género no solo está en lo judicial, también empieza en la legislación y en la construcción de políticas públicas. Porque al ponernos nuestras gafas que nos permiten ver o visibilizar a los que han estado excluidos e invisibilizados, el mundo cambia. La formulación de la política, la formulación de la norma, todo es diferente. Entonces, es muy importante entender que esto es un proceso complejo. No se queda solo en los jueces o juezas, no se queda solo en abogados y abogadas, también va a los congresistas, a quienes diseñan política pública, a todo el mundo. Además de esos retos sustanciales de cómo se expiden y cómo se interpretan o aplican las normas, tenemos retos procesales. ¿Cómo se diseñan los procesos para evitar, por ejemplo, que las mujeres seamos revictimizadas? Y aquí ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho desde la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, por ejemplo, en los casos de violencia sexual. ¿Cómo se recauda la prueba en violencia sexual? Que, pues, para quienes recuerden o quienes lo sepan, hubo un tiempo en el que si una mujer era víctima de violencia sexual, básicamente se le exigía que ni siquiera podía bañarse ni cambiarse de ropa y tenía que correr a medicina legal para que le hicieran el dictamen para que sí le creyeran que había sido, por ejemplo, accedida carnalmente. Cuando, pues, lo primero que una mujer desea cuando le sucede algo así de terrible es bañarse. Y durante mucho tiempo fue así, ah, no, si usted no fue a medicina legal y no la examinaron, ah, lo siento ya. ¿Qué pasa allí?
se transforma el proceso, se transforma el estándar probatorio para que ya no pese la carga de la prueba sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro sufrimiento. La idea también es que la perspectiva de género tiene unos efectos simbólicos. Cada vez que un fallo se aproxima a los casos desde la perspectiva de género, se genera un mensaje para todo el mundo, para hombres, mujeres y demás géneros. Y es, no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Y eso, poco a poco, cambia el mundo. No solo lo cambia para quienes fueron partes en el proceso, sino para quienes están recibiendo ese mensaje y probablemente empiecen a pensar de manera distinta. Y por otra parte, en la perspectiva de género en el derecho, hay que eliminar la falsa distinción entre lo público y lo privado. Lo que hizo este señor en el caso anterior, que se puso a exponer pues la vida privada de esta señora, está mal. Eso sí es un problema, respete la intimidad de ella. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo se silenció la violencia, o se ha silenciado la violencia intrafamiliar que padecemos las mujeres, diciendo que lo que ocurre en la casa no se cuenta afuera, que tiene que resolverse adentro. Un poco la idea de que la ropa sucia se lava en casa. Si yo, como sobreviviente de una violación de mis derechos de este tipo, quiero hacerlo público y necesito que lo que pasa dentro de mi casa se sepa, debo tener el derecho de hacerlo en condiciones que además me protejan. Ya otra cosa es que alguien venga a escarbar mi vida, por ejemplo, mi vida sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando muchas mujeres son víctimas de violencia sexual? Ay, pero es que usted se fue con él. Ay, pero había tomado. ¿Y cómo estaba vestida? No, momento. Nada de eso es relevante. Esa indagación sobre lo privado no puede ser. Pero si yo quiero sacar mi vida privada hacia lo público porque sufro violencia y necesito ayuda, tengo que tener el espacio propicio para hacerlo. Veamos este caso. En la sentencia T967 se trata de una pareja que se estaba divorciando. La señora instauró la demanda de divorcio por ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra en sus propias palabras y relató pues muchas agresiones ocurridas en escenarios familiares e incluso laborales. El cónyuge demandado lo que dijo es que todo eso era producto de la imaginación de ella. El lenguaje coloquial, que muchas y muchos lo habremos oído, es que está loca, todo lo agranda, todo lo exagera. Entonces, básicamente dijo que todo eso era producto de la imaginación de la señora y además dijo algo que lo dejó en evidencia con respecto a qué tipo de individuo era, y es que ella no quería reconocer ni seguir o obedecer sus obligaciones como madre y esposa. Y que no había pruebas, porque todo eso había pues ocurrido en la casa, entonces el tipo feliz porque no había pruebas de que había sido violento física y emocionalmente con ella. En el proceso ordinario, el juez de conocimiento desestimó la pretensión de divorcio de la señora. Y ustedes saben que eso tiene un montón de consecuencias procesales. La condenó en costas y además pues ella no podía solicitar aquello que se puede pedir cuando uno tiene, digamos, cuando uno es el cónyuge culpable, ¿no? De acuerdo con el Código Civil, que porque no había pruebas suficientes para demostrar la causal de violencia. Es decir, en este caso, al parecer, el juez quería que la señora se hiciera golpear, fuera a medicina legal, le llevara el dictamen y ojalá entre más la golpeara mejor, porque pues así era más evidente que sí había violencia. Y uno se preguntaba, ¿y qué pasa con los malos tratos verbales? Entonces, ¿qué necesitaban? ¿Que lo grabaran? Además, recuerden que las grabaciones sin permiso de la persona que está siendo grabada, pues pueden ser una prueba ilícita. Entonces ponen a la mujer en una sin salida. ¿Qué quería el juez para poder darle la razón? Y aquí es muy importante recordar que la violencia contra las mujeres, la violencia de todo tipo, física o emocional, es una violación a los derechos humanos. ¿Qué significa entender esa violencia como una violación a los derechos humanos? Pues que hay que aplicar varios principios hermenéuticos para poder hacer la interpretación. El primero es el principio pro persona, es decir, la interpretación de las normas de derechos humanos se debe hacer de tal forma que se maximice la protección de los derechos del individuo, en este caso de la mujer. En segundo lugar, el papel del contexto. En tercer lugar, el deber que tiene el Estado, que es un deber tripartito, que es el deber de respeto, de prevención, respeto y garantía. ¿Qué significa eso? Que tiene que garantizar igualdad material,
acceso a la administración de justicia y un tratamiento acorde con la situación. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros aplicamos la perspectiva de género en la administración de justicia? Hay que reconocer que los jueces y las juezas fallamos con base en un montón de creencias que nos han sido inculcadas a través de la educación, porque esa es la forma en la que funciona la cultura. Indudablemente así funciona siempre. Cuando nos han inculcado creencias discriminatorias que perpetúan estereotipos excluyentes, pues no hay duda de que como seres humanos las vamos a reproducir incluso en nuestro rol como jueces. Y así funciona también como abogados, como novios, como novias, como madres, funcionan todos los roles que podamos ejercer. Entonces hay que reconocer que esa es una posibilidad. Los jueces y juezas como seres humanos están llenos de prejuicios. No hay nada que hacer. Pero bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Hay que reconocer que además el sistema está diseñado desde lo masculino para proteger a lo masculino. Y que además el proceso de reconocer en nosotros mismos a unos seres llenos de prejuicios, pues lleva a que no logremos administrar justicia de una manera en la que realmente seamos justos. Por eso el llamado es a que no a reemplazar a los jueces y juezas por robots, que en muchos casos en los que hemos tenido estos debates, en algunos grupos es como la idea de es que ese es el problema de que seamos seres humanos. Es el problema, pero también es la virtud, porque también podemos avanzar sobre esos asuntos y poder anticiparnos, que es básicamente el principio fundamental de la hermenéutica en Gadamer, si uno lo, digamos, trae la filosofía al asunto. ¿Cuáles son esas ideas tradicionales que en general nos persiguen como seres humanos y que han sido tan metidas y tan ligadas al género? El tema del matrimonio, digamos, aunque Colombia es uno de los países como más progresistas en términos de que el matrimonio ya no es como la institución que fue en otro tiempo, en particular durante el poderío más fuerte de la Iglesia Católica, pero el matrimonio sigue siendo, o la idea de pareja, sigue siendo algo fundamental. En segundo lugar, el rol de la familia y de cuál es nuestro papel como mujeres en las familias y los roles de género tanto dentro del hogar como fuera. Otro segundo punto que es muy importante es la idea de que aceptemos una tragedia que es la violencia permanente contra las mujeres. No podemos negar que las mujeres todos los días padecemos todo tipo de violencia, independientemente de nuestro lugar sociocultural, de si tenemos riquezas económicas, de si vivimos en una región o en otra, todas padecemos violencia prácticamente todos los días. Desde las microviolencias de la cotidianidad hasta las violencias estructurales, por ejemplo, de la pobreza, que como ustedes saben, desproporcionadamente afecta más a las mujeres en todo el mundo. Ante esa violencia, tenemos que tener mucho cuidado de no minimizarla o justificarla, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo y en ciertas culturas, por ejemplo, se justifica la violencia física a las mujeres por nuestra conducta sexual o porque somos seres sexuales y queremos expresar nuestra sexualidad de cierta forma. Entonces, no, pues es que si no le pega, no puede ser. O incluso cómo se educa a las niñas. Entrela empujones de la calle si está por allá haciéndole risitas a los amigos. Es muy complicado y tendemos a justificar ciertas violencias. Enciérrela. No, pero ¿cómo va uno a encerrar a la persona? O minimizarlas. Ay, no es tan grave que siempre el esposo la interrumpa. Pues claro que es grave porque es que no la dejó expresarse, no la dejó hablar. Entonces son temas que vemos todo el tiempo y que, como les decía, nos obliga a ser disruptivos. Uno no puede ser, digamos, pacífico cuando quiere transformar este tipo de situaciones. El otro punto es el mantenimiento de estereotipos, ¿no? Entonces, la mujer en la casa, el hombre afuera, o peor aún, lo que nos está pasando ahora, y es que cuando las mujeres incursionamos al mundo laboral, entonces ahora nos hacemos cargos de todo, ¿no? Entonces, somos madres, trabajadoras, bonitas, tenemos un montón de cargas encima, no nos liberamos de ninguna, sino que nos las ganamos todas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en que esos estereotipos van cambiando. Y también la idealización de la mujer que todo lo puede, ¿no?
Entonces tenemos que ser siempre heroicas, siempre perfectas, siempre divinas, siempre maravillosas. No, bueno, somos seres humanos también. Por otra parte, está el tema de la validación de las conductas agresivas, que está ligado al tema de la negación o la minimización de la violencia de la que hablábamos. La cosificación de la mujer como un elemento válido, que a pesar de todas las luchas sigue siendo un problema muy fuerte en términos estructurales, incluso desde la publicidad. Todo el tema de la cosificación de la mujer es muy complejo. El centrarse únicamente en la violencia física, como la única violencia que nosotros podemos sufrir, porque es la violencia que es más visible, porque deja rastros en nuestros cuerpos. Cuando las violencias pueden ser de muchos tipos y todas son igualmente dañosas, ¿no? Como les decía, esto implica entonces cómo hacer ese examen permanentemente y anticiparnos a vencer nuestros prejuicios, muy al estilo de la teoría de la hermenéutica. Esta sentencia es muy interesante porque se trata de una profesora en una universidad que le empezaron a llegar los rumores, en particular de las mujeres que trabajaban en vigilancia, que decían que eran víctimas de acoso laboral y de acoso sexual por sus compañeros, por algunos compañeros y sus jefes directos. Ella lo escuchó y entonces, ¿ella qué hizo? Pues fue una persona solidaria e inició talleres de sensibilización sobre acoso sexual, le hizo seguimiento a qué pasaba con las quejas que presentaban estas mujeres, es decir, les dio un respaldo simbólico bien importante, elaboró un informe y se lo presentó a las directivas de la universidad. Me diría, bueno, pues la señora lo hizo bien. Presentado el informe, le notifican la terminación de su contrato de trabajo porque, comillas, su estilo no encajaba con la institución. Cierra comillas. Básicamente la castigaron con la pérdida de su trabajo por haber hecho visible una situación que seguramente a nadie le era extraña. Cero perspectiva de género desde la universidad donde ella trabajaba y desde la perspectiva de los patronos. Y pues obviamente aquí hay un trato discriminatorio gravísimo sobre ella que además afecta sus derechos laborales. Aquí tenemos otro caso en la 370. Una mujer agredida por su ex esposo, capturada en flagrancia durante la agresión e imputada por el delito de lesiones personales. En primera instancia fue declarado culpable. En segunda, se declaró la prescripción y pues se cesó toda actuación contra él. El señor tenía un abogado como muy prestante, entonces en un periódico salió el titular de que el señor, a través de su abogado, iba a demandar ante la fiscalía a la peticionaria porque ella se había inventado todo. Nótese que a él lo habían condenado en primera instancia. Y que por eso era que a él lo habían absuelto, porque ella se había inventado todo. Por lo tanto, insinuaba a través de esa noticia que la víctima era el señor, no la señora. La señora no se quedó quieta y solicitó la rectificación. El periódico transcribió la petición de la señora, pero nunca rectificó. Entonces, fíjense aquí cómo la mujer es violentada por el señor. Durante el proceso penal tuvo la mala fortuna de que operó la prescripción y por lo tanto él no pudo ser condenado. Y el abogado del señor se pegó de eso básicamente para decir que el problema era ella y no él, y que el señor era inocente. Que digamos que la acción penal prescriba no significa la inocencia del sujeto inicialmente imputado. Y a pesar de que ella solicitó la corrección, el diario también, tremendamente patriarcal y discriminador, no lo hizo. Ella siguió sufriendo la violencia del sistema a pesar de haberse separado del señor, a pesar de haberle iniciado un proceso penal, porque un medio de comunicación se prestó para los fines de él. Fines absolutamente, pues, horribles de tratar de salir él como una víctima cuando él había sido el victimario. Los retos entonces que enfrentamos cuando asumimos la perspectiva de género en el derecho son básicamente 4. Los retos sustanciales, los retos hermenéuticos y argumentativos, los retos procesales y los retos probatorios.
En los retos sustanciales, primero, es el uso de las fuentes del derecho. ¿Cómo utilizamos las normas? ¿De qué manera las seleccionamos para poder usarlas? El segundo reto sustancial es nuestro mandato de no discriminación, que viene directamente de la Constitución, que es el artículo 13. Y también derivado del artículo 13, que leído de manera completa y sistemática con el resto de la Constitución, nos obliga a la acción afirmativa. Es decir, a tratar de suplir las deficiencias o las diferencias estructurales entre los sujetos a través de acciones que les permitan volver a estar en el mismo lugar con los demás. El desafío hermenéutico y argumentativo básicamente se refiere a la aplicación del principio de pro persona y a la necesidad de proteger siempre a las mujeres cuando somos sobrevivientes. Tengo aquí víctimas, mucha gente no le gusta el término víctima porque obviamente también hay un mote de alguien débil que quedó muy mal. Somos sobrevivientes a la violencia. El reto procesal, que se refiere a la flexibilización en términos de las normas procesales, y pues ya vamos a ver también el tema de las normas probatorias o de los estándares probatorios. En los estándares probatorios, el primer gran desafío es el tema de la alteración de las cargas probatorias, es decir, que la carga de la prueba sobre el sufrimiento de la violencia no dependa única y exclusivamente de la mujer y su cuerpo, que eso no sea lo único que pueda ser esgrimido como prueba ante la violencia física, por ejemplo. Y también el tema de ver qué indicios u otro tipo de pruebas pueden construir redes que nos permitan, por ejemplo, deducir la violencia psicológica, porque allí no hay rastro visible. Sin embargo, hay conductas, hay actitudes, hay situaciones, hay gente que ve cosas, que todo eso se puede enlazar para construir un buen entramado probatorio. Y entender que en todo el análisis probatorio estamos en unas relaciones asimétricas de poder. Básicamente, los hombres tienen más poder que nosotras y ellos además están instalados en todos los escenarios. Recordemos además que la violencia de género, por lo general, pues nosotros hablamos de violencias que ejercen hombres sobre las mujeres, pero desafortunadamente cuando las mujeres tampoco asumimos la perspectiva de género, podríamos estar perpetuando y repitiendo ese tipo de violencias. Este caso se los cuento porque ahí no ven nada. Este es un caso de una periodista que demandó a el periódico en el que trabajaba, El Colombiano, porque ella fue víctima de violencia sexual por parte de un compañero, que en algún momento también había sido su jefe. Al parecer salieron de una situación social, al parecer ambos alcoholizados, ella en algún punto perdió el conocimiento y al día siguiente descubrió que había sido violada. Ella dio a conocer la situación al periódico, ella inició el proceso penal correspondiente y pues dio a conocer la situación básicamente, primero para protegerse a sí misma, porque quería estar lejos de él físicamente, no tener que verse obligada a trabajar junto a su violador o a su presunto violador, y también porque quería saber cuál era el protocolo interno para el manejo de esas situaciones. Protocolo que de hecho no existía. Ella fue revictimizada en varias oportunidades. Cuando ella fue a contar la situación y a pedir que la trasladaran y a preguntar por cuál era el protocolo interno frente a esos casos, la persona que trabajaba en recursos humanos cuestionó su vida sexual, cuestionó que ella hubiera estado alcoholizada, cuestionó que ella se hubiera subido al carro de él. Mejor dicho, todo el cuestionamiento era para ella. Y pues no la trasladaron, sino que ella tenía que seguir compartiendo el mismo espacio físico con el señor. Ella, por supuesto, estaba en un nivel de afectación física y psicológica elevadísimo y al ver que no hubo respuesta de parte del diario para tratar de manejar las cosas de una situación que no la revictimizara, tuvo que renunciar. Entonces renunció, interpuso acción de tutela porque ella no quería como quedarse con esa situación. Hay una cosa muy bonita también de sororidad y mucha solidaridad de los compañeros de trabajo, porque muchos empezaron a exigir el protocolo, empezaron a exigir que porque el señor seguía tan campante como si nada. El periódico pues siempre respondía que hasta que no hubiera sentencia no podía hacer nada frente a él, lo cual no es totalmente cierto.
digamos, ahí había una cantidad de distorsiones, pero hubo como una movilización muy fuerte. Este caso sí les cuento que decidió la Corte. La Corte Constitucional ordenó que ella fuera reintegrada a un cargo de igual o superior jerarquía, por supuesto si ella quería volver, ¿no? Porque tampoco le iban a obligar a volver, que tal ya no quisiera estar allí, que le pagaran todos sus salarios y prestaciones, dejados de percibir como si hubiera sido un despido sin justa causa, porque básicamente ella se vio obligada a renunciar por la inacción de su empleador. Igual, si ella no se reintegraba, le tendrían que pagar. Por supuesto que se ordenó hacer una revisión interna del diario para establecer protocolos específicos con respecto al manejo de estas situaciones. Y se estableció una regla muy importante, y es la obligación que tienen las empresas privadas, no solo las públicas por el deber de prevención, respeto y garantía del que hablábamos, sino el deber que tienen las empresas privadas de prevenir y sancionar la violencia de género. Es cierto que no son jueces penales, pero sí tienen cosas que pueden hacer. Y además, la Corte se quiso referir en este caso a las violencias específicas, la violencia diferenciada que sufren las mujeres periodistas. Sobre eso, pues ustedes saben que hay diferentes documentos, pues el caso de Ginette Bedoya y toda su lucha sobre esta cuestión diferenciada de la violencia sobre las mujeres periodistas es algo muy grave en Colombia. Y siendo un fenómeno tan grave, ¿cómo es posible que desde un diario no exista un mecanismo establecido y eficiente para poder proteger a las mujeres de todas las violencias que las acechan? Y además se exhortó al Congreso y al gobierno a ratificar el convenio 190 de la OIT, que se refiere a la violencia en los lugares de trabajo, y que esta es la hora en que no ha sido ratificado. Pero pues se hizo este exhorto. Este es un caso de estos que son, digamos, choqueantes. Todos los casos previos lo son, pero este es muy choqueante por la forma en la que sucedió. No sé qué habrá decidido la fiscalía. No sé si al finalmente lo acusaron ni si lo condenaron penalmente. No tengo ni idea, y creo que la sentencia, habría que ver la sentencia de la Corte, que es la T-140 del 21, pero no creo que la sentencia haga alusión a eso, porque hasta donde vi siempre lo trataban como un presunto responsable. Bueno, y aquí también hay algo importante, ¿no? Y es que la justicia penal también está altamente llena de estereotipos patriarcales, ¿no? Entonces, el nivel de impunidad en general en Colombia es muy alto, pero en el caso de las violencias de género probablemente lo sea más. Entonces, eso ya genera también unas grandes dificultades. Entonces, aquí vamos a cerrar un poco y a ir concluyendo. ¿Cuáles son las pistas metodológicas para aproximarnos con perspectiva de género a los casos, ya sea como jueces, como abogados, como sujetos? Primero, el pensar que el acceso a la justicia debe ser igualitario. ¿Esto qué significa? Primero, la identificación de casos sospechosos de opresión o subordinación. Entonces, la gente que quiere caricaturizar la perspectiva de género, lo que dice, es claro, entonces siempre que haya una mujer toca usar perspectiva de género. No necesariamente, solamente en aquellos casos en los que su condición de mujer muestre que hay un tratamiento discriminatorio. De lo contrario, no. Es decir, no todo caso judicial en el que haya mujeres necesita la perspectiva de género. En segundo lugar, el apoyo a las mujeres en el desarrollo de los casos. Es decir, que tengan una red que les permita sentirse cómodas, sentirse bien tratadas y atender otro tipo de necesidades que derivan además de ciertos tipos de violencias. Digamos, de la violencia más atroz contra las mujeres, pues está la violencia sexual, ¿no? Que es una violencia física que además ataca la dimensión de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo de una manera atroz. En esos casos, las redes de apoyo pues deben ser también directamente proporcionales a la gravedad de los daños, ¿no? Entre más daño hayamos sufrido, pues más fuerte tiene que ser esa red y más esfuerzo tiene que hacerse para que la persona pueda estar cómoda y pueda estar tranquila. Cuando un caso es sospechoso de opresión y subordinación, primero veamos las categorías sospechosas. Entonces ya habíamos visto las que están en el artículo 13, sexo, raza, nacionalidad. Entonces, si hay categorías sospechosas, ya uno puede empezar a pensar, probablemente aquí tengo que asumir una perspectiva diferenciada. Y en el caso de la presencia de una mujer y de un tratamiento específico por su condición de mujer, asumir la perspectiva de género. ¿Cómo podemos estar seguros? Hay que ver los hechos del caso. Esto es una cuestión completamente casuística. ¿Cuál es el discurso que se ha usado y el uso del lenguaje?
Entonces recuerden lo que vimos en los casos previos. Entonces, usos del lenguaje. Es que esa señora no quería cumplir sus obligaciones de madre y esposa. ¿Qué es eso, obligaciones de madre y esposa? Es que se lo inventó todo, ella lo tiene en la mente. Eso también es un indicador de que puede haber un discurso discriminatorio que probablemente refleja un tratamiento igualmente discriminatorio y violento. Otro punto son los miedos o temores de las mujeres que muchas veces nos vemos forzadas a manifestar y que están ligados a la discriminación. Entonces, en muchos casos, cuando uno recibe a las mujeres, uno ya ve cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, e incluso uno ya puede empezar a sospechar de que ha sido víctima. Es algo terrible, pero en términos probatorios y jurídicos nos sirve para poner una alerta roja de que probablemente se trate de un caso en el que tenemos que adoptar fuertemente la perspectiva de género. Entonces, sin duda alguna, en cualquier caso, no sé, de un acceso carnal violento, hay que asumir la perspectiva de género. Ahí no habría ninguna duda. Ya en otros temas, en temas laborales, en temas civiles, incluso en temas de familia, no necesariamente hay que hacerlo, pero todos sabemos que la estructura familiar que existe en Colombia sí es una estructura patriarcal, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay un indicio de que probablemente tengamos que asumir esa perspectiva. Hay que tener en cuenta que además debemos operar con la interseccionalidad, es decir, la consideración de otros asuntos que eventualmente puedan ser elementos discriminatorios que concurren en el mismo individuo y que generan barreras de acceso a la administración de justicia e incluso a la búsqueda de un abogado. Por ejemplo, barreras lingüísticas en el caso de quienes tengan un idioma diferente en Colombia, barreras culturales, barreras socioeconómicas, barreras geográficas, de infraestructura e incluso procesales. No es lo mismo un proceso penal a un proceso civil, no es lo mismo cuando yo tengo que llevar las pruebas en procesos dispositivos a cuando el Estado es el que tiene que reunir la carga de la prueba, por ejemplo, para vencer la presunción de inocencia. Entonces, en esos casos, pues hay que tener siempre en cuenta que todos los criterios pueden concurrir en la misma persona. Yo creo que el tiempo ya se me está como acabando, ¿cierto? Entonces, ¿qué les diría como conclusión? Hay unas obligaciones mínimas que tiene el Estado de desplegar la investigación para garantizar los derechos de las mujeres y su dignidad, analizar siempre con mucho detenimiento los expedientes, los hechos, las pruebas, las normas, interpretar de manera sistemática la realidad en la que vivimos. No estamos aislados ni somos asépticos del mundo, al contrario, estamos inmersos en una cultura y esa misma cultura es la que nos permite encontrar las pistas para saber si aplica o no la perspectiva de género. Aquí claramente partimos de una realidad. Las mujeres hemos sido discriminadas por siglos. Ese es el punto de partida. A partir de ahí comenzamos el análisis. No debemos tomar decisiones con base en estereotipos de género de aquellos que limiten las libertades. Entonces, como es mamá tenía que estar en la casa, o como es la mamá ya es la que tiene que salir temprano del trabajo, todas esas cosas, pues habría que analizarlas con mucho cuidado. Hay que evitar la revictimización, como varios de ustedes lo han mencionado, y reconocer las diferencias entre los hombres y las mujeres que parten incluso desde la diferenciación estructural de la discriminación histórica. Flexibilizar la carga probatoria, privilegiar los indicios sobre las pruebas directas, cuando las pruebas directas resulten insuficientes, ¿no? Porque hay casos en los que las pruebas son suficientes. Considerar el rol transformador de las decisiones judiciales o también perpetuador de la discriminación. Es un poder muy grande y tiene que ser administrado de la mejor manera. Y pues para eso están también los abogados y abogadas, para que le exijan a los jueces qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar en estos casos. Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales. Muchas veces se critica a las mujeres porque esperaron muchos años para contar que las habían violado. Bueno, pero es que ¿acaso uno quiere al otro día hablar de eso? Y además hablar públicamente de eso. Entonces, por favor, reconocer como todas esas posibilidades de acceso y además la victimización a la que uno se expone cada vez que, por ejemplo, trata esos temas. Analicemos las relaciones de poder y descubramos cuándo hay una relación de poder que es vejatoria. Por ejemplo, en los superiores frente a sus subordinadas, que es digamos, una relación clásica de todo tipo de acosos y de violencias. Finalmente, quisiera invitarlos a que consulten este enlace. Este enlace es la relatoría de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial
y es la Relatoría de la Corte Constitucional, que tiene agrupados temáticamente muchos fallos que tienen perspectiva de género. Y hay fallos sobre todos los temas, sobre víctimas de desplazamiento, sobre la violencia en el trabajo, sobre violencia sexual, sobre estándares penales. Todo eso lo pueden consultar allí y está muy bien organizado. Entonces, si tienen interés en profundizar, pues pueden acudir allí. Y en todo caso, la Comisión Nacional de Género de la Rama tiene también diversas publicaciones, actividades en las que se puede verificar toda esta información. Pues como les decía al inicio, todo tiempo es corto para hablar de estos temas, pues espero haber podido dejarles algunos elementos y también muchas inquietudes para que podamos seguir avanzando, porque es un proceso que está en permanente construcción, que es perfectible y sobre el que todos y todas tenemos responsabilidad. Muchas gracias y qué pena por este rollo de la presentación. No, a ti, doctora Natalie, muchas gracias por esta intervención que sin duda enriqueció este debate de la Cátedra de Género y pues precisamente nos brinda nuevas ideas sobre esta aplicación de la perspectiva de género en el derecho para todas las personas que están en este ámbito, pero yo creo que esta cátedra nos abre la perspectiva para cualquier ámbito de la vida cotidiana. Siempre ponernos las gafas. En el feminismo las hablamos los lentes morados, las gafas moradas, y bueno, es eso, es ver que evidentemente las realidades no son iguales para todas las personas. Nos queda claro con esta cátedra que efectivamente la Corte Constitucional pues ha hecho una incorporación importante de este enfoque en todas sus decisiones y que precisamente son ustedes quienes están empezando a reconocer que las mujeres y los hombres están experimentando, pues lo que decía, realidades muy diferentes y que por esto necesitamos normas y políticas públicas que precisamente tengan en cuenta esas diferencias para garantizar una igualdad real, una igualdad efectiva y sostenible, ¿no? Tenemos muchas preguntas, creo que sí dejaste muchas inquietudes, entonces voy a empezar a hacer algunas pues que han dejado en el chat, leer algunos comentarios y luego si hay un espacio pues para abrir los micrófonos para los participantes. Bueno, Fernando López felicita a la ponente por el manejo del tema y nos dice que lo lleva a replantear la forma como se debe coincidir y entender la discriminación que han sufrido las mujeres. A lo largo del chat nos han preguntado si es posible compartir las diapositivas faltantes. Listo. También Mabel Jimena Velasco nos pregunta, o bueno, te pregunta, ¿cómo está el proceso de transformación en el ámbito laboral para permitir a las mujeres ejercer su rol reproductivo y productivo, laboral o de emprendimiento? Es decir, permitir que la mujer pueda participar activamente en la crianza de sus hijos y al mismo tiempo tener un desarrollo profesional, no queriendo decir que el hombre no pueda participar, pero el sistema laboral está adaptado acorde con la naturaleza biológica y cultural de la labor del hombre, sexo masculino. Respondo de una vez, ¿cierto? Sí, y sí, porque hay varias, por favor. Vale. Pues en el ámbito laboral en Colombia estamos bastante quedados, la verdad. Recordemos que el ámbito laboral se cruza muy de cerca con el ámbito de la seguridad social, ¿no? Entonces está todo el tema no solo de ir a trabajar y ganar un salario, sino, por ejemplo, tener una caja de compensación, reunir semanas para la pensión, reunir semanas también que te den la posibilidad de tener una licencia de maternidad y o paternidad. Entonces, el tema de laboral y seguridad social están juntos. En Colombia, muy desafortunadamente, a diferencia de otros países, nosotros tenemos pocos beneficios. Oiga, digamos, hay países peores, ¿no? O sea, en Estados Unidos no hay nada, ¿sí? No hay licencia maternidad, no hay nada. Tenemos algo. Cada vez se está tratando de hacer más partícipes a las parejas de quienes, digamos, tienen biológicamente a sus hijos, hombres o mujeres. Pero nuestras limitaciones son muy altas. Ahorita básicamente estamos librados a la buena voluntad de los empleadores. Entonces, si los empleadores son buena gente y te dejan tener un horario flexible, pues qué chévere. Si no, pues están muy de malas. Y eso no puede ser. El derecho justamente existe porque no podemos depender de la buena voluntad de las personas, porque no siempre la hay y porque hay condiciones también que se imponen. Entonces yo necesito es productividad. A mí no me importa si usted ve a su niño o no lo ve, que es un razonamiento absurdo, porque finalmente el proceso de reproducción y la crianza de un niño es la forma en la que se asegura la supervivencia de nuestra especie y si uno lo pone en términos utilitarios,
la supervivencia del sistema económico. De hecho, en este momento, en muchos países del mundo está todo el debate de que las sociedades se han envejecido y los sistemas pensionales no van a tener recursos suficientes para sostener las pensiones de quienes adquieren el derecho. ¿Qué pasa allí? Pues las mujeres no quieren tener hijos, tienen muy poquitos, entonces no hay niños y esos niños son los que van a sostener después el sistema. Entonces es un razonamiento absurdo. Pero para responder de una manera corta, estamos muy quedados. La perspectiva de género en la normatividad laboral es prácticamente inexistente. Recordemos que nuestro código es preconstitucional y a pesar de lo que establece la Constitución sobre la obligación de expedir el Estatuto del Trabajo, el Congreso no ha expedido ninguna norma al respecto. Entonces todo es muy viejo y lo que es nuevo desde la legislación no ha tenido una aproximación tan fuerte al tema de género. En este momento, lo más progresista que yo he visto y lo más reciente es una sentencia en la que se reconoce que las mujeres tenemos el derecho a cotizar, a tener menos densidad de cotización pensional que los hombres, porque nosotras tenemos al mundo en contra y básicamente se nos dificulta más conseguir trabajo. Estaba viendo si la tenía por acá la sentencia, la C-197 de 2023. En esa sentencia se establece que nosotras no tendríamos por qué cotizar la misma cantidad de semanas porque además nos obligan a cotizar muchas semanas en menos años porque nuestra edad de pensión es inferior y eso nos hace más difícil poder acceder a la pensión. Pero en términos laborales estamos re mal y dependemos de la buena voluntad de los patronos. Es decir, hace falta más organización y más presión, yo pensaría, hacia el Congreso. Muchas gracias. Bueno, María Camila Ballesteros nos pregunta, ¿qué pasa cuando una mujer sencillamente desconoce los derechos que puede reclamar? ¿En qué sentido el Estado también promueve la impunidad en la medida que a veces las declaraciones oficiales frente a la política de género es vista como una ideología que es más vista como una ideología que como un derecho y por tanto genera desinformación en las personas? Ese es un aspecto fundamental y, digamos, de las claves del éxito de todo mecanismo de dominación, es la educación o la mala educación, digamos. Entonces, uno de los, es verdad, digamos, que hemos tenido altísimas fallas, pero asimismo una de las formas en las que eso se combate es a través de la educación que se imparte en la familia, la educación que se imparte en las instituciones. Digamos, ya a esta altura difícilmente nosotros podemos pensar que el Estado o un gobierno específico interviene para eliminar la perspectiva de género como posibilidad. No, digamos, eso ya lo superamos. Pero las malas educaciones o la mala información se combate de la misma manera, con educación y con difusión de información. Por eso son tan importantes estos espacios, porque en estos espacios hay X número de personas, pero ese número puede crecer exponencialmente cuando cada una de esas personas se queda con eso en su cabeza, hace su reflexión y además lo va sacando. Y lo saca en muchos espacios, en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con su mamá, con sus amigos. Entonces, eso se vuelve un mecanismo de difusión muy fuerte. Yo tengo fe plena en la educación, digamos, y creo que esa es la única forma en la que podemos salir de tantos atolladeros. Y lo que sí creo que puede pasar es que ante ese tipo de actuaciones, vengan de donde vengan, tiene que haber un reproche muy fuerte. Y ahí tenemos que actuar como sociedad civil y ser muy solidarios, muy sororas al responder fuertemente ante esas cosas. Por ejemplo, en los casos que veíamos, como es que en una universidad pasa esto que echaron a la señora que fue agredida y al estudiante le pusieron una amonestación. ¿Por qué todos los demás estudiantes no se quejaron? ¿Por qué todos los compañeros de la señora no se quejaron? No los van a echar a todos. Digamos, esa es la esencia de la organización social. Entonces hay que atreverse y ser fuertes. Y como les decía, no temer a ser disruptivos. No es que uno pues se vuelva, digamos, el cansón de todas las reuniones, pero eso es disruptivo. Digamos, no hay forma de que uno sea pacífico ni tierno bajo estas circunstancias. Tenemos una mano levantada, Luisa Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias, maestra. Doctora, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Marcela. Quería hacerte una pregunta. Bueno, tenemos un caso, un ejemplo por violencia intrafamiliar y las pruebas conducen a que existieron grabaciones, tanto la víctima y el victimario, donde se demostró que existe violencia intrafamiliar. La contraparte indica que eso no es legal, lo que tú nos comentabas dentro del espacio.
de que usted no puede grabar a alguien sin su consentimiento, etcétera, etcétera, listo. Ahí cómo podemos fortalecer que la prueba mantenga fuerza dentro del proceso penal. Muchas gracias. Ha habido casos, digamos, en los que esto ha sucedido y se ha logrado combatir la tesis del fruto sano del árbol envenenado, que es como esta idea probatoria de que la seguidilla de pruebas ya es ilegal si nació a partir de la ilegalidad. Sin embargo, si desde el video se derivó algo más, existen varias sentencias, desafortunadamente yo tengo pésima memoria, pero sí existen sentencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, acerca de la tesis del fruto sano del árbol envenenado, que es la forma en la que en materia probatoria se conoce esta figura de que a pesar de haber provenido de una prueba que probablemente era ilegal, surge una prueba sucedánea que sí va a mantener legalidad. Y ha pasado con grabaciones telefónicas y en diferentes casos. Yo recuerdo, pero este caso es viejo y no sé si, digamos, la tesis sea idéntica. El caso de este ministro, tal vez se llamaba de Sauro Arboleda, creo que se llamaba ese ministro, y el otro ministro se llamaba Villamizar. A ellos les grabaron unas conversaciones ilegalmente y ellos después fueron condenados, no con base en esa prueba, sino en otras pruebas sucedáneas, pero que se derivaron de esas grabaciones. Entonces yo creo que sí vale la pena hacer la revisión en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal y en la Corte Constitucional, buscando probablemente en la relatoría con esta idea de la prueba ilícita y del fruto sano del árbol envenenado. Si lo buscas así, yo creo que te pueden aparecer los fallos y pueden construir un argumento que pueda ser útil. Bueno, nos preguntan a través del chat que si se envía la grabación la pueden encontrar a través de YouTube en el canal de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en la sección en vivo. Entonces ahí pueden encontrar esta cátedra grabada, precisamente también la estamos retransmitiendo por ese lado. Y también indicarles que por favor la asistencia la estamos dejando en el chat para que por favor la diligencien. Tenemos otra pregunta de María Cristina Caicedo que nos dice que quisiera preguntar por qué hay tanta discriminación hacia las mujeres con discapacidad y por qué no existen normas especiales para garantizar la accesibilidad en el sistema de justicia. Ella es María Cristina y tiene una discapacidad auditiva. Gracias. Bueno, en el caso de mujeres con discapacidad vemos la interseccionalidad, es decir, concurren dos criterios clásicos de discriminación en la misma persona, el hecho de ser mujer y el hecho de enfrentar una discapacidad. Recordemos que desde la idea del enfoque social de la discapacidad no es una característica del individuo que tiene cierta situación, es una incapacidad de la sociedad de adaptarse a las necesidades específicas que tiene este sujeto. Es decir, la discapacidad no está en la persona, sino realmente está en la sociedad, que no ha podido hacer una adaptación hacia formas diversas de participación en la sociedad. Entonces, ¿por qué es tan fuerte la discriminación? Porque sobre ti recaen esos dos elementos y pues no sé si recayeran otros más. Con el tema de la discapacidad hay un tema muy fuerte y es que hay una resistencia que yo creo que es la misma resistencia de casi todos los tipos de discriminación, que es el miedo. Nosotros tenemos miedo a lo distinto. No hemos sido educados y educadas para entender que alguien es diferente, que puede tener requerimientos específicos, pero que a la vez es un sujeto igual a nosotros. Entonces ahí hay un problema pedagógico muy grave, pero además hay una resistencia que yo diría que es económica. Y es que los ajustes razonables a todo el mundo le cuestan dinero. Entonces, si estamos en la empresa privada, pues el ajuste razonable tiene unas implicaciones económicas, en lo público también. En lo público suele ser, no sé si más fácil, pero por lo menos más se habla de la necesidad de los ajustes razonables y del deber del Estado de hacerlos. Pero cuando estás en lo privado, pues mucha gente considera que un empleador, en lugar de hacer el ajuste razonable, pues simplemente no recibe a esa persona y trae a otro. Por eso es que hay unas normas en las que hay algunos beneficios económicos para quienes empleen a personas en situación de discapacidad.
Las normas son relativamente nuevas. No sé si el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social ya haya hecho alguna investigación acerca de la eficacia y la eficiencia de esas normas, y si sirven o no sirven, porque también puede ser que se esté empleando a las personas en situación de discapacidad solo por el beneficio y no estén en condiciones adecuadas o no estén realizándose plenamente en su faceta profesional. Entonces, yo diría que hay como concurren muchas cosas. Digamos, hay un problema de interseccionalidad, un problema cultural, hay dificultades económicas, pero yo creo que en el fondo de todo eso lo que hay es ignorancia y es miedo, porque no sabe, la sociedad no sabe ni qué hacer. Básicamente es eso y pues es inaceptable, por supuesto. Y ante esa situación lo único que se puede hacer es perseverar. Es terrible que a uno como sujeto le toque agenciar sus propios derechos y le toque vivir en una pelea permanente. Yo sé que eso no tendría por qué ser exigible a nadie, no todos tenemos por qué ser héroes, eso es súper erogatorio, pero no, no permitan que digamos, las puertas cerradas eviten que sean partícipes de la sociedad. Hay que luchar muchísimo, realmente es algo muy complejo. Muchas gracias. Nos dice María Fernanda Chávez que en jurisprudencia en Colombia va muy adelantada, pero que en la práctica aún la perspectiva de género va todavía atrás desde la sensibilización y la educación. Qué importantes estos espacios para buscar reducir estas brechas. Creo que tenemos Jason Cuenca, quiere hacer una pregunta, creo que a través del micrófono. Sí, sí, Jason, señora. ¿Me escucha? listo. Sí, Mucho gusto, mire, yo soy Jason Cuenca. Soy funcionario de Fiscalía, pero en este momento no quiero tomarlo como Fiscalía, sino como algo académico. Desde el punto de vista, nosotros como cuando nos llegan capturados por delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, entre otros, siendo víctimas mujeres de la situación es la siguiente, nosotros los procesamos, teniendo en cuenta que legaliza, se imputa, se pide medida de aseguramiento. En varios casos que yo he tenido como concretamente, lastimosamente, las mujeres, hasta una tentativa de feminicidio tuve hace un mes atrás en el municipio de, por acá en el Huila, pero circunstancias que, o sea, le da a uno, o sea, le da como uno pesar de uno llevarnos todo el engranaje que hemos hecho para privar de la libertad a un indiciado, en verdad, y que verdaderamente ha sido víctima una mujer. mm, Me da tristeza porque a los pocos días de ese procedimiento realizado llegan con en mano un desistimiento para que le den libertad. En los delitos de violencia intrafamiliar, gran parte, no le digo su mayoría, gran parte, se mira eso. Las mujeres cuando ya están privadas de la libertad, este agresor, ellas siempre buscan como esas, pues, ay no, qué pena que queriera que le hicieran, eran a entender esto, que quieren que verdaderamente le den libertad, pero faltaría como políticas públicas para que las mujeres entiendan que verdaderamente la persona que está siendo agredida, el agresor, sea procesado verdaderamente, porque siempre van y lo procesan y al momento de procesar van de una vez a la semana siguiente a intentar quitar las denuncias, bien sea para solicitar un principio de oportunidad o bien sea para que le den libertad. Entonces era esa mi inquietud, pues falta de políticas públicas para que las mujeres que están siendo víctimas de estos delitos continúen, o sea, tengan capacidad para continuar hasta el juicio oral y en su efecto, pues para tener una sentencia condenatoria, porque de lo contrario no va a existir gran alto de verdaderamente justicia, teniendo en cuenta, pues, por falta de apoyo de parte de las víctimas. Muchas gracias. Gracias por tu intervención y pues por compartir además tu experiencia, que es algo tan valioso. Yo te diría y recuperaría una palabra que dijiste al final, es las capacidades, ¿no? Pensemos en el enfoque de las capacidades y lo tomamos desde las teorías de la justicia de Amartya Sen, por ejemplo, y la teoría de las capacidades desde el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué pasa con nosotras, las mujeres? Bueno, pasan muchas cosas, pero en estos casos, ¿cuáles puede ver uno como intuitivamente las causas de la situación? Primero, hay altos índices de dependencia económica. Las mujeres tenemos menos acceso a educación,
menos acceso a trabajos cualificados. En general, los trabajos informales y los trabajos peor pagados están reservados para nosotros. Luego, es muy difícil que podamos prescindir de quien es proveedor. Entonces, en esos casos, ¿cuál sería la política pública que tendría que haber? Si tú necesitas un proveedor, el Estado tendría que darte a ti la capacidad para que prescindas de ese proveedor y continúes adelante. ¿Eso qué es? Medios para subsistir. Porque en general, además, nosotras no hacemos esas cosas por nosotras mismas, sino por nuestros hijos o por nuestras familias. Entonces, cuando se va el que pone la comida en la mesa para mis hijos y ya no tengo de dónde echar mano para alimentarlos, prefiero comerme mi dignidad para que mis hijos sobrevivan. El Estado efectivamente tendría que ser el que entra ahí a dignificar a esa mujer y a esa familia para que el proceso pueda seguir. Entonces, eso es una primera cosa. La segunda es el tema de las dependencias emocionales. ¿Dónde está la atención psicosocial que reciben estas mujeres cuando presentan la denuncia? Supongo que hay, porque eso es parte como de los protocolos que se imponen en el mundo. Pero la pregunta es hasta qué punto llega, ¿no? Y cómo se ha dado ese ciclo de violencia que llega hasta el punto de anular la individualidad de las mujeres, porque así funcionan ese tipo de violencias. Ustedes saben que en esta escala que maneja UNIFEM, no es que un día cualquiera se levantó y le pegó a la señora. Antes de pegarle, ha debilitado su voluntad de tal manera que se asegura de que no le vaya a responder, ¿no? Cuando ya las mujeres responden, es por otra razón, digamos, es en situaciones límite, pero hay como una escalada, eso es una escalera. Entonces empiezan denigrándote, insultándote, encerrándote, quitándote la plata, amenazando a tus hijos, amenazando a tu familia. Hay como una escala. Entonces, efectivamente, como tú lo dices, aquí lo que se ve es la falta de una política pública que permita que las mujeres tengan un soporte que les dé la fuerza para aguantar lo difícil y lo tedioso que es un proceso penal cuando implica la privación de libertad de ese sujeto que ha sido su compañero de vida o su compañero en algún punto determinado, porque ahí todo se agrava más. Y tú tienes razón, el tema no es ahí esas mujeres, no, el tema es el Estado. ¿Dónde está el Estado para intervenir y apoyarlas? Y te aseguro que ese sí no se ve. Tú que lo ves directamente en tu trabajo, seguramente sabrás que ellas están solas. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Ana Torres nos dice que es muy importante conocer el ciclo de la violencia y el tema para comprender por qué las mujeres naturalizan la violencia y se debe romper ese ciclo y con apoyo psicoterapéutico. Recordarles que que en el chat de este Zoom tenemos el formato de asistencia de esta cátedra, agradecemos diligenciarlo. Recuerden que por participar y diligenciar este formato en al menos 8 cátedras van a obtener un certificado de participación de la cátedra de género. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerte, doctora Natalie, por este espacio, por tu tiempo, por tan excelente ponencia. Recordarles nuevamente, pues, diligenciar el formulario de la cátedra y aprovecho para invitarlos a la próxima cátedra que tendremos en este mes, el 25 de abril, en donde estaremos hablando sobre la deconstrucción de la visión colonial sobre las mujeres musulmanas. Entonces, invitadísimos, próximamente estaremos lanzando la convocatoria. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Muchas gracias, doctora Natalie. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia y pues de verdad agradecerles muchísimo y ojalá pues pueda ser de utilidad. Claro que sí. Y recordarles que la grabación de esta cátedra queda en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Muchas gracias a todos y todas. Feliz Muchas día. gracias, feliz día. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.